Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un privilegio hablarles de mi vida desde que llegué a los pies del Señor Jesucristo. Lo conozco desde el año 1990 y desde ahí he tenido un progreso bastante grande y el Señor me ha enseñado que andar en sus caminos es lo más maravilloso para mi vida, porque me ha demostrado su infinito amor, su misericordia para con mi vida. Y desde ese momento que yo le entregué mi vida al Señor, he sabido que tengo un Padre Celestial, el cual está siempre guardándome, siempre llevándome a los lugares para hablar de Cristo, hablar de su inmenso amor. Y gracias al Señor, porque tengo ese privilegio tan grande de incluso enseñarle a mi familia que desde pequeños tenemos que demostrar una vida verdadera para el Señor, en la cual nosotros debemos de ser ejemplo al mundo, a la sociedad, sabiendo de que el Señor es el que nos ama, sabiendo de que sin fuera de Él no hay nada, sino que nosotros debemos de vivir correctamente y así atraer las almas para Él. Nosotros en este momento estamos viviendo una época en la cual tal vez no nos relacionamos, pero sí podemos hablar por medio digital a las personas de que el Señor Jesucristo es el que nos ama. El Señor Jesucristo es el único que nos puede dar vida eterna, nos puede sanar y nos puede guardar de cualquier enfermedad. Así es de que yo agradezco al Señor porque Él ha sido un anclaje en mi vida. Él viene y me fortalece día a día, porque así yo le busco de corazón y espero en el Señor Jesucristo de que podamos continuar alabándole y bendiciendo su nombre. Amén. Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar una vez más con ustedes. Nos sentimos felices, dichosos de estar cada vez que nos hemos conectado por estos medios y que usted nos hace el favor de sintonizarnos. Nos hemos sentido halagados, felices, porque realmente lo que deseamos es honrar a Dios, bendecir su nombre, exaltarlo, pero también bendecir su vida. Hacer que en su corazón, en su mente, en su vida cristiana, hayan elementos suficientes para mejorar cada día más. Sabemos que la vida cristiana es de compromisos. Y es de compromiso primeramente con Dios, luego con nosotros mismos, luego con nuestra familia, con la comunidad de fe y finalmente con nuestra sociedad. En cada una de las áreas que he mencionado, cada uno de nosotros deberíamos estar teniendo una manifestación diferente a la forma en la cual vive aquel que no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Nuestro deseo, el más ferviente deseo, es que cada uno de nosotros alabemos y bendigamos a nuestro Dios de la manera que Él lo ha revelado en su palabra. Y por ello hemos estado tocando algunas epístolas. En tal caso, nos venimos en secuencia con Abdías, luego con la tercera epístola de Juan, y ahora queremos tratar otra carta muy pequeña que el apóstol Pablo escribe a Filemón. Filemón, una persona que conoce Pablo y va a desarrollar en 25 versículos realmente maravillosos que nos dejan enseñanza importante en las relaciones que deben existir. Recordemos que dije que iba a darle un poquito de secuencia al pacto entre hermanos. Y esta epístola a Filemón nos ayuda a nosotros para ver cómo alguien, a pesar de ser ofendido, a pesar de ser lastimado por otro, puede y debe perdonar solo por el pacto de hermanos. Y esto es muy importante. Así que tenemos tan solo 25 versículos que tenemos que trabajar y quiero comenzar en los versículos primarios, en la salutación que hace el escritor sagrado a Filemón. Veamos lo que dice el versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Wow, esta presentación es especial.
Todos reconocemos, quienes hemos leído la Biblia, por supuesto, que Pablo en sus salutaciones, si algo hace, es presentarse inmediatamente. En algunas epístolas utiliza Pablo, apóstol de Jesucristo. En otras usa Pablo, siervo de Jesucristo. Pero esta carta nos habla como prisionero de Jesucristo. Eso ha llevado inmediatamente a pensar que es una carta muy posiblemente escrita desde la prisión. Que Pablo estaba encarcelado en uno de sus 2 encarcelamientos en Roma cuando decide escribir la carta a Filemón. Pero no dice encarcelado. No dice estoy en la cárcel. Dice prisionero de Jesucristo. Y esto, mis queridos hermanos y hermanas, motiva mi vida. Porque él no se siente encarcelado, no se siente bloqueado para caminar, sino siente que su aprisionar real está en Cristo. Él vive en Cristo. No usa el término prisionero como algo peyorativo. Usa el término prisionero como algo de afiliación. Él se siente en Cristo. Allí en Cristo, en la esfera de Cristo, se siente vivo, se siente real. Es la esfera de Cristo la que proporciona bendición. Nos trae a mente lo que también el apóstol Pablo escribiera en Efesios capítulo 1 y versículo 3 diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Porque es en Cristo. Queridos hermanos, qué maravillosa forma de iniciar una carta. Sentirnos prisioneros de Cristo. Hay muchos cantantes que han utilizado de manera simbólica y de manera poética el término prisionero. Y hay canciones que hablan de estar prisionero del amor. Prisionero de tus ojos. Prisioneros de tus labios, prisioneros de tu piel. Todo lo han usado de tal manera que han tratado de hacer ver que el término no solamente puede significar un detenimiento, una prisión mala, sino en su aplicación se puede utilizar para hacer notar algo que causa dicha, que causa placer incluso. Para Pablo el vivir era Cristo y el morir ganancia. Ya no vivía él, mas vivía Cristo en su ser. Así que nos da este arranque para que nosotros meditemos realmente en la actualidad qué tanto estamos realmente inmersos en la esfera de Cristo. En la frontera de Cristo, donde Él ha trazado nuestro hacer, nuestro quehacer, nuestra forma de vida. Pablo entonces se está presentando como aquel hombre que disfruta, que goza el estar bajo el servicio, bajo la guía, bajo la labor que el Señor Jesucristo ha determinado para su vida. El trato directo, ustedes lo saben, cuando se menciona a Jesucristo, se está hablando perfectamente de aquel que era hombre, perfectamente hombre, pero también perfectamente Dios. Así que está hablando del ungido de Dios. Está hablando del Salvador del mundo. Y él se siente prisionero, en buen sentido, de Jesucristo. Después dice que también estaba con él el hermano Timoteo. Nosotros sabemos precisamente que es precisamente este Timoteo uno de los que anduvo con él y estuvo siendo adiestrado y que después por alguna causa es mandado a hacer diversas diligencias y trabajos de parte del apóstol. Pero qué maravilloso es tener
un compañero de labor, un compañero de milicia. Pablo mostró desde el principio, allá en Hechos 13, cuando fue enviado a la obra, tomar siempre un compañero de trabajo, de milicia, con quien pudiera caminar y recorrer los lugares para no andar solo. Eso nos habla a nosotros no solo de compañía, sino también de cuentadancia. Se necesita de un compañero que vea lo que uno hace para que aprenda, pero también para que dé testimonio de lo que uno esté haciendo. Recordemos que al mismo Timoteo le dirá en otra parte de una carta, lo que has visto, oído de mí, esto también encarga tú a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar a otros. Así que Pablo se está presentando como alguien que es alegre, que se siente bien, que se siente en Cristo, dispuesto a Cristo, pero también alguien que tiene a un compañero que es conocido, un compañero que ha trabajado con él. Y entonces, después de presentarse y de presentar a Timoteo, que es el que le ayuda allí, ese ayudante, debo de frenarme y decir, no estoy seguro, no podemos decirlo así, pero muy probablemente Timoteo hubiese servido como amanuense, es decir, como el escritor de las cartas. Pablo en cierto momento resulta que ya no logra ver tan bien y entonces utiliza a sus compañeros o a personas específicas que escriban lo que él trata de trasladar para que vaya bien escrito. Y normalmente al final él va a poner con su puño y letra la despedida, la salutación final. Así que pareciera ser que acá, al mencionar a Timoteo, lo está involucrando en la razón de la carta. Muy probablemente, insisto, Pablo dicta y Timoteo escribe. Y por ello lo encontramos en el encabezado de esa manera directa, aunque podría ser también que se le mencione por ser solamente su compañero. Así que están los dos involucrados, muy probablemente en lo que acabo de referir, pero se la dirigen, dice allí, al amado Filemón. A mí me fascina esto. Amado Filemón. Ya lo señalamos en la tercera epístola de Juan. Al amado Gallo, al amado que amo en la verdad. Qué trato más maravilloso el que había de estos hombres de fe, de estos siervos, hacia los que colaboraban con ellos en el ministerio. Amado. Amada. Qué maravilloso. Y no era un amor interesado, no era una especie de saludo como ahora que le decimos a todo el mundo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No, era algo que nacía del corazón. Le amaba realmente, tenía para con él, para con ella, un estado de vida en el que le apreciaba con magnitud, que le consideraba a alguien amado, al amado Filemón, colaborador nuestro. Me fascina eso también. ¿Quién era Filemón? ¿Qué hace este Filemón? Colabora con nosotros. ¡Ah, qué maravilloso! ¿Cuántas veces en la iglesia, en el lugar donde nosotros servimos al Señor, por ejemplo, su servidor en Lluvias de Gracia Norte, tenemos hermanos y hermanas colaboradores maravillosos? Tenemos colaboradores preciosos, a veces los ancianos, los hermanos a quienes se han elevado a la calidad de ancianos dentro de la iglesia. La calidad de anciano es la calidad de alguien que tiene la suficiente sabiduría y madurez espiritual para aconsejar al pastor, para dirigirle, para ayudarle en cuanto al término de situaciones que el pastor debe realizar. El pastor
por más sabio, por más inteligente y por más llamado de Dios, requiere de personas que le guíen, que le aconsejen, que estén a la par de él para ver ciertas cosas que a lo mejor él no está viendo. Los ancianos colaboran. También el cuerpo oficial de diáconos, un cuerpo realmente versátil. Porque los diáconos resulta que en la congregación no solamente contribuyen en el área física, barriendo, trapeando, y no que eso sea denigrante de ninguna manera, al contrario, una belleza servirle al Señor haciendo limpieza en la congregación, pero a veces cuidan los carros, dan la bienvenida, sirven de protocolo, sirven en lo material, en todas las áreas físicas que se puedan haber, llevando agua, trayendo agua, sirviendo, a veces haciendo ventas para recaudar fondos. ¿Qué colaboradores son? Son colaboradores en serio. Pero no solo colaboran en lo físico, también en lo espiritual. Colaboran evangelizando, ministrando, imponiendo manos, determinando ciertas cuestiones del área espiritual de la congregación. Son colaboradores nuestros. Tenemos allí todos los demás ministerios, y no quiero abundar mucho en esto porque me tardaría desarrollando cada uno de los ministerios o mencionando cada uno de los ministerios, pero tenemos alabanzas y adoración, tenemos educación infantil. Todos colaboran con el quehacer de la iglesia, intercesores. Los ministerios homogéneos de jóvenes, damas y caballeros. Bueno, ¿cuántas áreas tenemos para atención a mayores de edad? Colaborador nuestro, qué maravilloso. Filemón, el colaborador, tú y yo, los colaboradores. Y entonces la pregunta es, ¿cómo estás colaborando tú? ¿Cómo estoy colaborando yo con la obra que Dios nos ha encomendado, en el lugar donde Dios nos ha puesto, en la iglesia, en la congregación, donde el Señor nos ha llamado a servir? ¿Cómo estás siendo colaborador? En el versículo 2 dice, y a la amada hermana Apia. También la hermana amada Apia se considera la esposa de Filemón. También a ella le están dirigiendo. Pero luego dice Arquipo, nuestro compañero de milicia. Es decir, Arquipo, aquel joven que había también acompañado a Pablo en diversos quehaceres y viajes, que tenía esta relación con Filemón y Apia, y era al parecer afín, hijo de Filemón. Pero había sido compañero de milicias y le dice a la iglesia que está en tu casa. A todos le está escribiendo. A Filemón, el que colabora, a la amada hermana Apia, la esposa de Filemón, a Arquipo, el hijo de ambos, y a la iglesia que está en su casa. Mira qué maravilloso. La iglesia que está en su casa. Oh, quiero decir algo acá. Ustedes saben que una de las estrategias que se ha buscado es ayudar al pastor con el pastoreo de la congregación, y por ello se han hecho grupos pequeños, grupos pastorales de crecimiento, células, G7, ¿cómo le llaman? Cualquier cantidad de nombres ha surgido de estrategia, pero son grupos pequeños que ayudan a la forma de pastorear en la congregación. En aquel entonces la iglesia estaba en las casas porque no había tanto templo como lo tenemos en la actualidad. De hecho, por el arranque de la iglesia, las casas eran las que servían para reunirse. Ya lo vemos en Hechos 2, donde en el templo estaban, pero también en las casas. Y entre más lejos o distantes estuvieran de Jerusalén, estas personas iban a estar, pues obviamente en una casa realmente centrados, como lugar de reunión. Así que, qué maravilloso que aquel Filemón tiene en su casa
congregación, abierto las puertas para la congregación. Ojalá que cada uno de nosotros realmente tengamos abierta nuestra casa para la predicación del evangelio. Porque muchos se han quejado y dicho que sí, que solo las 4 paredes, los templos, y no se han dado cuenta que muchas congregaciones tienen grupos en los hogares para que los hermanos se reúnan y nos ayuden los líderes y las lideresas a pastorear a aquellos amados hermanos y hermanas. En Colosenses capítulo 4, versículo 17, dice acá, decid a Arquipo, mirad que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Es decir, ya en Colosenses el escritor sagrado manda a decirle ahí a los de Colosa, díganle a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Es decir, Arquipo es una persona que tiene el ministerio y por eso es también compañero de milicia. Allí, en la casa, en esta casa, está. Y Arquipo es un ministro del Señor. Entonces estamos encontrando, mis queridos hermanos, que la epístola arranca con algunas situaciones que son realmente relevantes para nuestro tiempo. Tenemos a alguien que se siente dichoso, feliz de estar envuelto en la obra del Señor Jesucristo, por eso se llama prisionero. Tenemos a un acompañante de la obra de Dios que se llama Timoteo. Tenemos a un amado Filemón que colabora con el desarrollo de la obra de Dios. Tenemos a la amada hermana Apia. Y tenemos a Arquipo, el compañero de milicia. Varias personas y a la iglesia que está en tu casa. Ya, me sirve esto para apuntalar un par de cosas. Porque normalmente todo el mundo dice, es que la iglesia somos todos nosotros. Ya hemos explicado esa situación nosotros. La iglesia somos todos nosotros. Y algunos dicen que la iglesia no es la local. No, bien. Cuando nosotros hablamos de iglesia de Cristo, reconocemos la iglesia universal. Ya lo hemos señalado. El conjunto redimido por la sangre de Jesucristo, de toda época, edad, vivos y también los muertos, en Cristo Jesús. Es la iglesia, el conjunto de hermanos. Pero hay grupos pequeños, locales, a los cuales se le llama iglesia. Iglesia local. El conjunto de redimidos de una localidad que se reúnen en un mismo lugar para adorar a Dios. Y a eso se está refiriendo acá. En la actualidad hay un montón de resquemor porque todo el mundo no quiere decirle iglesia al lugar de reunión. Porque no es el lugar de reunión. La iglesia siempre será de todas formas el conjunto de hermanos. La iglesia que está en tu casa, el lugar era la casa. La iglesia era el conjunto de hermanos que se reunía ahí. Así que al lugar de reunión le podemos llamar como querramos. Algunos le están poniendo centro de convenciones o casa de oración, como quieran, no hay problema. La iglesia local es el conjunto de hermanos que se está reuniendo. Y entonces nos sirve para apuntalar esto, porque realmente tenemos nosotros acá en vista que hay iglesia local que se reúne en determinado sitio. Así que nosotros en Lluvias de Gracia Norte, nuestra iglesia somos aquellos que nos reunimos en el lugar que hemos dedicado a Dios para adorarlo. El lugar propiamente no es iglesia, se llama templo o lugar de reunión. Pero la iglesia somos todos los que llegamos. Es una iglesia local. Y la iglesia universal es la sumatoria de todas aquellas iglesias locales, pues, si así se quiere ver. Entonces encontramos un panorama diverso del qué hacer, del trabajo, de la obra de Dios y de los personajes que pueden estar trabajando dentro de la obra. Mira,
Por lo menos hay un encargado, un principal que es Pablo, alguien que es principal localmente que es Filemón, una persona que es relevante con relación a Filemón que es Apia, y Arquipo, aquel ministro que ahora es compañero de milicia, y luego está la iglesia. Hay un reconocimiento de las autoridades dentro de la congregación y eso me llama la atención a mí. Me llama la atención porque muchas veces hay como una corriente así muy fea en donde dice mi pastor, el pastor local me refiero, es Dios, no es hombre. Y es cierto. Pero Dios ha dejado hombres que pastorean localmente. Cristo, según 1 de Pedro capítulo 5, verso 4, es el príncipe de los pastores. Así que sí es correcto que digamos que Jesús es nuestro pastor, que Dios es nuestro pastor y que nada nos faltará, pero también es correcto que reconozcamos las autoridades dentro de la iglesia. Y Pablo eso es lo que está haciendo. Pablo, que tiene esa autoridad apostólica, está reconociendo que hay hermanos que son los que dirigen la iglesia y por eso se está dirigiendo a ellos. Estos que dirigen la congregación, estos que enseñan, estos que pastorean son los que van a tener necesidad de ser reconocidos. Amado hermano, amada hermana, reconoce a tus autoridades espirituales. Reconoce. Yo recibí al Señor Jesucristo allá el 25 de julio de 1983 y mi pastor, Abner Esaú Villatoro Gutiérrez, aún vive y todavía lo sigo considerando mi pastor. Aunque yo fui llevado a realizar la obra a otro lugar, a trabajar en otro lugar, yo le continúo respetando como el ministro, como la autoridad que Dios puso arriba de mí. Y he tenido personas a quienes he considerado con respeto superiores a mí en la fe. Acá en Guatemala tenemos personas que realmente marcan el paso en la disciplina de la fe. Me recuerdo, está en la presencia de Dios ya, hermano Ángel Edmundo Madrid Morales, que fue siempre la vanguardia de la Misión Cristiana Evangélica Lluvias de Gracia, y yo lo consideraba siempre con todo cariño, con todo afecto superior en la fe, porque era una persona que merecía ese trato. O mi hermano Víctor Manuel Cancinos Ochoa, que fue presidente de la misión durante muchos años, un siervo sabio, inteligente, de mucho amor. Y así puedo mencionar muchos más nombres. Es decir, el asunto es que hay que reconocer a las autoridades en la iglesia. Lluvias de Gracia tiene muchas congregaciones, muchas iglesias locales. Y hay muchos pastores en cada una de estas congregaciones. Somos más de 250 congregaciones y por lo tanto hay más de 250, hay solo una iglesia que tiene como 38 pastores porque es grande y hay que reconocer a cada uno en la autoridad que debe tener. Bien, se me ha terminado el tiempo en estos dos versículos. Nos estamos comenzando a entrar a Filemón, la epístola a Filemón. Y Dios desea que aprendamos, que crezcamos y podamos ver entonces ya a una instancia de personalidades dentro de las congregaciones a quienes se dirige y también, por supuesto, a la iglesia. Nosotros estaremos aprendiendo más el día viernes. Quiero, antes de terminar, recordar que independientemente de que ya estamos teniendo cultos, estaremos continuando con las presentaciones por internet para que usted pueda seguirse conectando con nosotros. Si va a haber algún cambio de día, no lo sabemos, pero estamos meditando en el asunto, pero lo importante es que estaremos siempre teniendo contacto con ustedes. Bien, quiero orar por ustedes, Padre amado, en el nombre de Jesús bendigo a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, mi amiga, consiervo, consierva en el Señor que nos está mirando, le lleno de tu paz, de tu amor, de tu misericordia, los abrazo fraternalmente y ruego que tu mano les llene de vida y de paz. Y por favor, que tu
rostro ilumine sobre cada uno de nosotros. Es nuestro deseo por los méritos inagotables de Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio. Nos vemos en la próxima sesión, el día viernes. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.